Hola, aquí Ivy. Te doy la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de este podcast, que después de 15 episodios de continuidad, decidí darme un receso para escribir, pensar y rescatar ideas que pedían más tiempo y más voz. No me queda más que agradecerte por estar presente. Gracias por estar entre bosquejos conmigo. Comenzamos. Hace poco tuve una conversación que me incomodó, no por lo que se dijo, sino por lo que removió en mí. Me hizo darme cuenta de algo importante, que en ocasiones cuando eres una persona sensible, el mundo interpreta tu calma como frialdad o la necesidad de espacio personal como aislamiento. ¿Te parece familiar esto? Bien, traeré un libro a la mesa. Virginia Woolf decía que para crear se necesitaba una habitación propia, no solo un espacio físico, sino un territorio interno. Ella decía que la mente no puede crear si está en un estado de interrupción constante. Digamos que la habitación propia, con llave y cerrojo, es el símbolo de la libertad mental. Y profundizando en esto, casi no se habla ni se externa lo difícil que es defender ese territorio, porque el mundo en constante movimiento, evolución, pide que tu atención esté en todas partes, ¿cierto? Más en esta era de nuevas tecnologías e inmediatez. Y en este inicio de año he estado pensando mucho en qué cosas drenan la creación y cuáles la devuelven. Por ejemplo, algo que nos juega en contra y que ya hablé de ello en el episodio Dopamina barata versus creatividad real, es el consumo pasivo excesivo en redes sociales. Pero también puede ser la sensación de tener que ser agradable, nice, o quizá la culpa que surge al hacer algo que no está ligado a lo estrictamente lucrativo y productivo, según las letras chiquitas en el manifiesto de la vida adulta. Y bueno, te tengo una noticia. Si eres artista, creativo o simplemente una persona sensible, tu energía será tu materia prima sí o sí. Así que bendice o maldice eso. No puedes librarte de la responsabilidad por cuidarla. Y yo sé que podrás seguirme el hilo, porque si estás aquí seguramente reconoces que ser sensible es tener un sistema interno que registra más cosas. Emociones, tensiones, silencios. Debes saber que tu energía no se gasta solo en hacer, no se gasta solo en crear todo lo que mostramos al mundo. Se gasta también en sostener. O bueno, creo que la palabra indicada para lo que quiero expresar más bien es cargar. Porque sostener desde su expresión más luminosa, en mi opinión, es ofrecer un espacio seguro para que el otro procese lo suyo. Por ejemplo, cuando eres buena o bueno escuchando, dando presencia y atención en una plática. Mientras que cargar es algo como empatizar tanto que comienzas a procesar las emociones del otro dentro de tu propio cuerpo
y obviamente hay consecuencias. Déjame leerte un dato interesante que encontré. La neurociencia tiene un término que nombra carga alostática. La carga alostática es el desgaste acumulativo del cuerpo cuando está bajo estrés crónico para adaptarse a las demandas del entorno. Cuando sostienes tensiones ajenas, tu sistema nervioso se mantiene en un estado de hipervigilancia. Tu cerebro gasta glucosa y oxígeno monitoreando al otro en lugar de reparar tus propios tejidos. Es decir, aún en palabras de ciencia, llegamos al mismo resultado. Terminas desdibujándote al olvidar establecer límites y cargar con lo que no es tuyo. Y sí, cuando no ponemos límites, entramos en trips bien densos. Nuestra energía se dispersa o se drena. Perdemos foco creativo y empezamos a vivir desde la culpa. Freud lo decía claro. La creación está ligada a la pulsión de vida. Y para no entrar en otros temas, solo añadiré que la culpa corta el permiso al placer, al goce, al juego, a la exploración. En mi caso, estoy en paz al honrar mi camino artístico porque ha sido como un guía de vida para mí. Y te preguntarás, ¿por qué dices eso, Ivy? Bien, pues, porque crear, pintar, escribir, dibujar, etc., eventualmente siempre me llevan a aterrizar en el momento presente, a poner límites y entrenar el foco creativo. Y casi sin darme cuenta, al priorizar lo que me nutre y llena el corazón, me he beneficiado manteniendo hábitos de higiene mental. Y también de una manera muy orgánica y natural, llegué a ser consciente de prácticas que yo no hacía, como la meditación o la atención plena. Porque pintar para mí siempre ha sido esa habitación propia. Y te voy a compartir algo de lo que hablé en uno de mis primeros reels que hice en Instagram con fecha del 4 de mayo del 2023. Ahí respondo a la pregunta: ¿qué me ha dejado la pintura? A medida que yo iba pasando más tiempo, o sea, ya no eran horas, sino ya eran días, pero semanas porque ya era un mural, yo fui haciéndome más consciente de mi respiración. Y también había una situación, como si yo entrara a un cuarto aparte o a una habitación aparte del lugar donde yo me encontraba pintando. Y me gustaba ver que ese cuarto aparte era en realidad la casita de árbol que llevo aquí en el corazón. Y pues nada, realmente me sentía sostenida por la pintura y por mí, porque yo sentía que regresaba a mi centro. Y para cerrar, aprovechando que volví a algo de lo que hablé en un inicio, sobre la habitación propia, con llave y cerrojo como símbolo de la libertad mental, te animo a averiguar qué significado tiene para ti esto. Y si quieres indagar aún más, aquí te dejo otra pregunta. ¿Qué representa hoy en día tu llave? Esa llave que resguarda tu espacio de creación. La casita de árbol como la nombré yo. No trates de llegar a una respuesta muy intelectual o rebuscada. Puede ser algo tan simple como el modo avión en tu celular. Si sigues ahí y llegaste hasta el final,
te animo a dejarme un comentario o a compartir este episodio. Y como habrás notado, esto no es un tutorial más. Es lo que aprendí en mi propio proceso creativo. Hasta la próxima.